Shalom, shalom. Shalom Ubraja, gusto Buenas en saludar. noches, Rabino Itzhak Abud. Buenas noches, Muchas, Roger. muchas gracias, Rabino, primero que nada, por por habernos permitido su tiempo en esta sesión. Y de hecho, va a ser muy gratificante, yo pensando desde el cielo, que pueda usted ayudarnos y guiarnos en estas preguntas que necesitamos aclarar de manera quizás un poco más abierta. Permítame, Rabino, hacerle una presentación, ¿está bien? Según lo que usted me ha autorizado en que yo pueda tener la información adecuada. Adelante. Está bien, Rabino, gracias. Compañeros, amigos, todos, estamos en esta sesión con el Rabino Itzhak Abud. Nació en Israel, en la ciudad de Tel Aviv, en el año 1960. Realizó su servicio en Yeshivat Yamit y luego en Yeshivat Hakotel. Vivió en Estados Unidos y luego fue a vivir a México. A partir de los 30 años, formó parte del staff de la prestigiosa comunidad Monte Sinaí de México. Seguidamente abrió un Bet Midrash en México, visitó Colombia, Honduras, Salvador, Costa Rica, entre otros países. Y espero que también haya visitado Perú, ¿no? También es autor de varios libros como el Mesilat Yesharim, con comentarios en hebreo, La grandeza de los Tanaim y Amoraim en dos tomos, La pregunta para reforzar la emuná, entre otros libros. Con esta presentación yo invito a que el rabí Itzhak Abud nos brinde algunas palabras para poder iniciar nuestra sesión de preguntas y nos pueda iluminar a través de sus respuestas. Buenas noches, muchas gracias a ti, Roger, y a todos los locutores que nos acompañan en esta ocasión por el honor y el privilegio y el placer de compartir con ustedes algunos comentarios o más bien algunos temas específicos sobre el judaísmo y espero llenar sus expectativas tuyos y los locutores también, y responder también tus preguntas y dudas que tienen respecto al judaísmo, como ya mencionaste, nací en Israel, ¿sí? Y hice el servicio militar, obviamente, después del servicio militar me fui a Estados Unidos, ahí empecé a trabajar y estudiar Torah también. Y luego llegué, después de un tiempo bastante breve, unos meses, a visitar a México. Ahí conocí a mi esposa y ahí formé mi hogar, mi vida. Y llevo 40 años casado, Baruch Hashem. Ujú. Tenemos hijos y nietos, Baruch Hashem, dos nietas casadas y la tercera, Besat Hashem, pronto. Así que me dedico hoy en día a una fundación que no lo mencionaste, que es una fundación, una ayuda de préstamo de aparatos médicos a la gente enferma aquí en México, que es AC, sin fines lucros. Y gracias a Dios pues, hemos hecho una labor espectacular durante la pandemia, el COVID, ¿sí? Y hemos ayudado a mucha gente a salir adelante con sus enfermedades, más que nada con la cuestión del oxígeno y todo eso. Como mencionaste, apoyé a varias comunidades, tanto en Salvador como en Pachuca, que es en México, una ciudad como una hora y media de México, de la ciudad, de capital. Ahí comencé, de hecho, mi romance con los conversos. De hecho, ahí empecé a conocer el mundo de los conversos y empecé a ayudar. Obviamente que no somos, como tú mencionaste, si no buscamos la gente, 99.9 de las personas que vienen y desean acercarse al judaísmo, convertirse al judaísmo, vienen por su parte. No, el judaísmo no es
¿sí? No hacemos de positivismo ni nada de este tipo, ni repartimos flyers en la calle, ni nada de eso, ni invitamos a la gente a la sinagoga, la gente que viene, bienvenida, ¿sí? Obviamente. De todas formas, como tú mencionaste también, sí, visité hace poco, hicimos conversión hace 2 o 3 meses aproximadamente en el Perú, en Lima. Como 45 personas se convirtieron y la gente, yo estoy en contacto con ellos, les doy clases los días martes, los días jueves también, y para asegurarme que siguen todavía en camino de la Torah, en camino del judaísmo, y a completar toda la información requerida para ser buen judío, ¿sí? Para llevar a cabo al día cotidiana su judaísmo. Todo lo que voy a decir, cabe aclarar que es un punto muy importante para mí, que es nada más una información general sobre el judaísmo y no vengo aquí ni menospreciar ni hacerme sentir mal a nadie, a ninguna otra religión o algo así, o un grupo o una secta, cualquier secta o grupo de gente que llevan alguna religión o alguna creencia. ¿Sí? Y tampoco es un debate teológico entre una religión y la otra, ¿sí? De ninguna manera, ¿sí? Y obviamente no vamos aquí a- a- a poner nuestra idea o nuestra decisión, quién es mejor, quién es peor. No es así. Exacto. Solamente vamos, como tú me pediste, con mucho gusto, una información general, detallada, obviamente, sobre los temas que vamos a tocar. Entonces, muchas gracias. Reitero mis agradecimientos a la invitación y espero poder cumplir con las expectativas de todos. Muchas gracias, Rabino, por las aclaraciones. Y qué bueno que me has refrescado la mente, que sí estuviste aquí en Perú hace unos meses por el tema de Sí, la conversión. 45 personas se han convertido al judaísmo así es, oficialmente. Bueno, correcto. muchas gracias, Rabino. Permítame comenzar con nuestra primera pregunta, Rabino Itzhak. ¿Es el judaísmo una religión? Porque se habla de bastante de religión, pero quisiera que nos aclares con su respuesta, Rabino. Gracias por la pregunta. La respuesta es, por supuesto que no. Religión pueden inventar los humanos. Dios no necesita inventar una religión para que tenga seguidores o para que tenga gente que crean en él. Entonces, ¿qué es el judaísmo? El judaísmo es un camino, es un sendero de vida, es una forma de vida, ¿sí? Que de hecho, como la Torá, que no me gusta llamar nuestro libro sagrado, la Biblia, ni el Antiguo o el Nuevo Testamento, no es eso. Ujú. La Torá para nosotros, que me refiero a los 5 libros de la Torá, ¿sí? Y aparte tenemos 14 libros de los profetas y aparte también tenemos 5 libros de las escrituras, ¿sí? Que dentro de ellos está el Cantar de los Cantares, Proverbios, etcétera. Entonces tenemos 24 libros que es la Torá. Esa es la Torá escrita, ¿ok? Tenemos otra Torá, que es la Torá oral, y va de a mano. Y a ver si nos da tiempo, luego lo explicamos. Pero la Torá no es libro de historia, sino un libro manual de vida. Es un instructivo de vida, porque el creador que nos creó, ¿sí? Ujú. Quiere que le vaya mejor, igual como un padre que quiere que le vaya mejor a su hijo, ¿sí? Le enseña cómo caminar, ¿sí? Si se tropieza, se cae, el bebé se levanta y el papá lo encamina. Y obvio que cualquier padre quiere lo mejor para su hijo. Y eso es lo que la Torah nos dice en Devarim 6:24. Le tov lecha kol hayamim, para que te vaya bien todos los días. Y en la parasha que acabamos de leer también, ¿sí? La Torah dice que Kriyat Shema, que leemos el Shema, que es una declaración de la existencia de Dios, de la unificación de Dios, ¿sí? Que es un solo Dios, es todopoderoso, no creemos en bueno, esa es otra pregunta también, pero no creemos en otros dioses.
¿sí? Solamente el Todopoderoso, que lo que llamamos nosotros Hashem o Elohim, ¿sí? O Adnut, que no se puede mencionar su nombre, ¿sí? Pero solamente cuando uno dice una bendición o en la tefilá, a la hora del rezo. Entonces, el libro de la Torah es un libro instructivo, porque si fuera un libro de historia, hubiera sido no 5, a lo mejor 10 veces más de contenido, Ajá, ¿sí? claro. Si tenemos 60 años de Moshe Rabbeinu, que desde que huyó de Egipto y se fue a Midian y se casó ahí con la hija del sacerdote Yitro, que al final acabó convirtiéndose al judaísmo, ¿sí? Desaparecen, no aparecen en la Torá. Entonces la Torá nos enseña solamente los puntos que podemos destacar algo para nuestra vida. Y de hecho, de la Torah sale todos los que son 613 preceptos, ¿sí? Exacto. Los mitzvot, ¿sí? Lo que llamamos. Y la Torah en esta parashá de Kriyat Shema dice, para que aumenten los días, vuestros días y los días de vuestros hijos, también sobre la tierra. Entonces, si van a cumplir mis palabras, les vaya bien. Y si no, cuidado. Así dice Ajá, el claro. Devarim 11:21. Acabamos de leer en la parasha Samada, o sea, la parasha pasada significa es la porción semanal que leemos en la sinagoga semana por semana, ¿sí? Entonces, también en el libro La senda de los justos, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, el Ramjal, conocido como un gran filósofo y gran cabalista que nació en la ciudad de Padova y con el tiempo fue a Ámsterdam a vivir, después acabó viviendo en la tierra de Israel y vivió en la ciudad de Acco y fue enterrado junto a la tumba, de hecho, de Rabbi Akiva en Tiberia, ¿sí? En su libro La senda de los justos, que es un libro de ética judía, ¿sí? Muy básico, que muchísimos, cientos de miles, si no más de millones de gente judía leen este libro, ¿sí? Y está compuesto de 26 capítulos, igual como el nombre de Hashem, Yud y He y Vav y He, que suma 26, que es la misericordia de Hashem, es lo que representa. Ujú. También él escribe algo parecido, que Hashem creó a nosotros, y no me refiero a los judíos, porque Hashem no creó judíos. Hashem creó a un solo ser humano que se llamaba Adán. Y de Adán nació toda la humanidad. Los billones que tenemos hoy en día, todos vinieron de Adán, del primer hombre, y de Jabá, su esposa, obviamente. ¿Sí? Entonces, toda la Torah está llena en dichos o refranes o versículos que hablan siempre del buen comportamiento del pueblo judío para que nos vaya bien tanto en este mundo como en el mundo venidero. O sea, Dios quiere que te vaya bien, no solo en el pasado, en el futuro, sino también en el presente, aquí, que pases bien esta vida también. Nadie dijo que uno tiene que sufrir en esta vida. Esa es la Torah. La Torah, para resumir, es un libro instructivo de vida, que igual como cualquier persona que inventa algún aparato, lo más sencillo que sea, acompaña ahí, ¿sí? Y envía también un manual de instructivo, cómo utilizar la máquina. Porque si no, con un botón que uno aprieta ahí, puede poner delete y se va todo a la basura, Claro, trabajo de claro. años a veces. Entonces, ese es el instructivo de vida. Y el judaísmo, por eso, no es una religión, sino es un sistema de vida, es una forma de vida para el bien de nosotros. Me quedó muy claro, Rabino, el judaísmo no es una religión, sino es un sistema de vida Exacto, basado en la Torá. La Torá es el manual de vida correcto. que acompaña al judío desde mientras está en vida en este mundo, ¿no? Desde que se levanta uno en la mañana, la Torah abarca todo hasta que vuelva otra vez a la cama a descansar. Ah, mire, qué Desde el día interesante. del nacimiento hasta el día de la muerte, cada paso, la Torah nos acompaña y nos enseña. Desde que uno se levanta en la mañana y agradece a Dios, dice, Modé ani lefaneja, te agradezco yo delante de ti, Hashem, que me devolviste el alma, tengo un día de más, eso es ya una ganancia, ¿no?
Entonces, hasta que uno vuelve a dormir y lee Kriyat Shema otra vez, con la mano derecha, obviamente, sí, y declara que el Shema que es una declaración de la unificación de un solo Dios. Exacto. Perfecto, Rabino. Muchas gracias. ¿De nada? Por esta primera pregunta me quedó perfectamente claro. Nuestra segunda pregunta dice, ¿hay alguna relación entre el judaísmo y el catolicismo? Por supuesto que sí. De hecho, quien fue el fundador del catolicismo o el cristianismo era judío. Al final al final de cuentas, era Yeshu, ¿no? Yoshua, Yeshu, como le llaman, ¿no? Y al principio de su camino, de su vida, no cambió la Torá. Él dijo que no hay que cambiar la Torá, de hecho, solamente sus seguidores, después de que había fallecido, comenzaron el judaísmo nuevo que se llama cristianismo o catolicismo. Antes no existía esta religión en el mundo. Por eso, en el principio le dije que el judaísmo no fue inventada por ser humano, sino por un Dios, porque no es una religión, es un sistema de vida, es una forma de vida. Y como Shem es el creador, él quiere lo mejor para su criatura. Ujú. Entonces, el judaísmo sí tiene una relación con el catolicismo en el sentido de que proviene de una raíz judía. Obvio, porque Sus- sí, perdón, disculpe, Ajá. Sí, ¿sí? continúa, Rabino, continúa. Bueno, lo que quería completar es que el cristianismo salió del judaísmo del segundo templo sagrado, ¿sí? O sea, Yeshua, Yoshua y sus seguidores eran judíos, no hay duda, ¿sí? Y vivían como judíos, respetando la Torah, cumpliendo mitzvot, y el cristianismo, o bueno, el catolicismo, cree en la Tanaj, en nuestros 24 libros, con una sola diferencia, que para ellos consideran nuestro Tanaj que es en el Antiguo Testamento, según su ideología, y para ellos tienen como el Nuevo Testamento, que se llama, bueno, considerando que Dios abandonó al pueblo de Israel después de que había pecado contra ellos y escogió a ellos como una religión nueva. Tanto los judíos y los católicos creen en el concepto de Mashiach, ¿sí? Obviamente cada uno según su fe, ¿sí? O sea, nosotros creemos en un Mashiach, los católicos creen en otro Mashiach, creemos los dos en la profecía, en el mundo venidero, en hacer caridad y bondad, el rezo, obviamente que cada uno reza a otro Dios, ¿sí? Y también hay algunas costumbres que los primeros católicos cuidaban, como Shabbat, Kashrut, Brit Milá, hacían a sus hijos todavía, aparte de otros mitzvot de la Torah, hasta que la Iglesia católica se separó totalmente del judaísmo y obviamente omitió, o más bien eliminó muchos mitzvot de la Torah, ¿sí? Y cambió el día de Shabbat por día domingo también. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el judaísmo y el catolicismo? El judaísmo cree en un solo Dios, somos monoteístas, porque venimos de Abraham, Abraham es nuestro patriarca, y él fue el primer monoteísta en el mundo. Ujú. Y en el catolicismo hay la idea de lo que es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, etcétera, ¿no? El Mashiach, otra diferencia. Nosotros como judíos creemos que el Mashiach todavía no ha llegado a redimirnos y obviamente va a ser un dirigente, un líder de la descendencia del rey David y los católicos creen en Yeshua, que él va a ser Mashiach y es hasta el Hijo de Dios, según Ujú. su filosofía. ¿Sí? Ahora, otra diferencia es importante saber que en el judaísmo la Torah y los mitzvot, el estudio de la Torah y los cumplimientos de mitzvot es la base de todo el judaísmo. O sea, un judío sin estudiar Torah y sin cumplir mitzvot no es judío.
O sea, es judío, pero judío como alejado o hereje, etcétera, ¿sí? Pero los católicos ponen más énfasis sobre la creencia en Jesús, que la redención al final va por medio de él. Y para ellos los mitzvot no son algo importante, no obligan a nadie cumplirlas. Aparte, bueno, excepto algunos preceptos que la iglesia obviamente dijo que tienen que cumplir X cosas, pero muchos mitzvot de la Torá, de los 613 preceptos que nosotros tenemos como judíos, ¿sí? Ya para ellos ya no existe. Veo que hay una cantidad de observancias, prácticas, creencias que tienen en concordancia, ¿no? Hay una, de hecho, como lo has mencionado, es porque salen, pues, ¿no? Se desprenden, surge o nace en en la cuna del judaísmo. Hace un Exacto. mes, hace un mes invité a un teólogo, un filósofo católico. eh, mm, es- eh, el teólogo nos dio nos brindó una frase muy interesante y me gustaría citarlo. Es Mario Barba Ramos, nos dice, sin el judaísmo no existiría el cristianismo. Y me parece que esto completaría la idea que nos acabas de mencionar, Rabino, que sí, hay una estrecha relación por principios, ¿no? De origen que de donde viene el catolicismo, ¿no? Muy bien, Rabino, esta pregunta también me quedó muy claro. Si te das cuenta, Roger, yo me cuido mucho y escojo mis palabras como con una pinceta de Exactamente. Sí, para no llegar a dar a entender o pensar ni siquiera que estoy hablando mal de alguien o estoy ofendiendo a alguien. No es la idea, obviamente, de nosotros, simplemente aclarar estos puntos sí, necesarios. sí, claro, Rabino. Justamente ese es uno de una de las características que debemos mantener, creo, ¿no? La armonía o la paz Exacto, el entre los respeto, diferentes credos, ¿no? claro, el respeto mutuo, esa es la paz. Exactamente, Rabino. Muchas Exacto, gracias. sí, Nuestra pregunta 3 nos menciona, ¿qué es el sí. movimiento hasídico y cómo se los diferencia? Porque se escucha bastante, se habla de hay judíos que visten de negro con un sombrero, utilizan peyot, ¿no? Y así, pero porque creo que hay diferentes corrientes, no tengo la palabra exacta, pero creo que la mejor respuesta nos puedes dar, Rabino. Bueno, el hasidismo es un corriente, como tú mencionaste, en el judaísmo ortodoxo, obviamente, que Ortodoxo. nació en el oriente de Europa al principio del siglo XVIII, fundado por el Baal Shem Tov, Rabbi Israel Baal Shem Tov, que era el fundador de todo el hasidismo. ¿Y cuál es lo especial en este corriente o estos grupos hasídicos? Los rabinos hasídicos ponen más énfasis sobre el servicio a Dios con mucha alegría, con mucha devoción, con una comunicación interna con Hashem, ¿me explico? Y principalmente con una vida espiritual elevada, con un calor en el servicio de la mitzvot, cumplirlos con entusiasmo, con ganas, y no así frío o como un tipo de rutina, ¿sí? No un servicio de Dios seco, ¿sí? Los principales bases del judaísmo es, como mencioné, la alegría en el servicio de Hashem, eh, contactar o comunicar o estar en contacto con un rabino hasídico, ¿sí? Que su papel dentro del grupo hasídico es orientar, dirigir, influenciar sobre sus hasidim, sus seguidores, por la parte espiritual, más que nada ética y valores de acuerdo a la Torah. Los rabinos hasídicos también hay otro punto que destaca a ellos. Ellos
educan y dirigen, perdón, a sus seguidores. También he estudiado mucho de la Torah, de la Kabbalah, del secreto de la Torah, sí, pero ellos saben cómo aterrizarlos al mundo, a este mundo, o sea, no dejarlos en el mundo como en parte superficial, ¿no? Y no como rábanos que se llaman a decir que enseñan Kabbalah por business solamente, nada más para hacer dinero, no acumular dinero y todo eso. Y de hecho no saben mucho y quién sabe lo que saben. Y hay muchos como esos estafadores y que engañan mucho al pueblo y a todos, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado porque es muy triste, ¿sí? Caer en las manos de una persona así que al final de cuentas te vacía el bolsillo y no te enseña cosas correctas y verdaderas, porque la Kabbalah se recibe en una forma auténtica de rabino a alumno, de padre a hijo, y no se puede estudiar Torah en público así de esta forma como hacen hoy en día centros de Kabbalah, lamentablemente, que enseñan a todo tipo de gente y la mayoría de los maestros no son adecuados, no son apropiados, lamentablemente. Ujú, Otro punto del grupo hasídico es que ellos, toda la vida de los hasidim se rodea alrededor de la sinagoga del rabino hasídico, del Admor, se llama Adoneno, Moreno, Verabeno, son iniciales de la palabra, nuestro patrón, nuestro maestro, nuestro rabino, ¿sí? Admor, Aleph Dalet Mem Vav Resh. Hacen fiestas, comidas en común, por ejemplo, viernes en la noche, lo que llaman Tish, ¿sí? Después de la cena, cada uno en su casa va a la sinagoga, a un salón enorme, y el rabino se sienta ahí y come algo, poquito, y empiezan a repartir a todos los miles de Hasidim que están ahí y comen. Para ellos es un mérito comer de las sobras del rabino y cantan y bailan y habla el rabino de Torah, de la parasha, obviamente. O sea, hay mucha vida comunitaria. ujú, Aparte también hay ¿cómo se llama? Una relación eh, personal con el Rebbe. O sea, el rabino muchas veces abre su puerta, hay cola de gente que vienen a pedir consejo de negocios, de la salud, de parejas, de tener hijos, bendición, todo eso, o sea, todo eso, ese es el papel del rabino. Sí, los Hasidim, de hecho, la mayoría de ellos no mueven un dedo sin la decisión del Rebbe. ¿Con quién casarse? ¿Por qué no? ¿Con esto? ¿A qué escuela mandar a sus hijos? ¿Qué hacer con el negocio? No mueven un dedo. Y el rabino normalmente no decepciona a sus seguidores y le da buen consejo. ¿Cómo podemos distinguir a un Yehudí hasídico? Entonces hay una tradicional vestimenta para los Hasidim, que es el sombrero alto así de 2 pisos, así, sí, está hecho, le llaman Streimel, es un sombrero redondo que está hecho de piel de zorro y es muy costoso. Lo más barato es de 2.000 para arriba, $2.000 para arriba, sí, no 2.000 soles, sí, arriba. Y también tienen capete. Capete es como tipo una vestimenta larga, no como los rabinos de Lituania o sefaradim, que no llevan este tipo de túnica larga, ¿sí? También, como mencionaste, la barba, ellos no perdonan dejar la barba, pero según la Kabbalah, la barba, los pelos de la barba son conductos para el sustento. O sea, no diga que mientras uno tiene un arbusto de barba es más rico, claro. obviamente, pero a lo que me refiero es que esto puede activar y jalar la abundancia del cielo y también peor todo eso también hay diferencias entre grupos hasídicos. Los grupos hasídicos, no, en general,
se llaman sobre la ciudad o el pueblo donde empezaron los rabinos a trabajar con el pueblo, con su grupo, con su comunidad. ¿Sí? Hay comunidad en Belz, en Gur, Satmer, Chabad también Lubavitch. ¿Sí? Todo esto se llaman sobre donde vivían Bobov, todo estos son Hasiduyot que nacieron en Polonia, en Rusia, en todos estos lugares de Europa, y para distinguirse de la sociedad, ¿sí? Que dejaban crecer la barba y dejaban crecer los peot también, y se vestían de una forma, eh, como se dice, más distinta a la calle, al mundo secular. Igual como el idioma de ellos hasta la fecha, hay gente Hasidim que hablan solo Yiddish, aunque son israelíes, ya viven en Israel, generación tras generación, no hablan hebreo. Hablan algunos inglés y eso, pero Yiddish. Yiddish es el idioma, el lenguaje, sí, más común que había ¿cómo se llama? Desde Europa, de donde venían cada uno, y ellos siguen cuidando esta costumbre de hablar entre ellos todo el tiempo en Yiddish. Ajá. Son puntos claves que has mencionado que procuran vivir o cumplir la Torá con alegría, ¿no? La vestimenta, la barba, a un detalle que también has mencionado, que eso me parece también bastante puntual, es que hablan en Yiddish. Entonces, Correcto. un judío o un rabino que no habla Yiddish, entonces no pertenece a esa línea hasídica. ¿Algo así? Bueno, no es exactamente así, Ya. porque hay, bueno, las comunidades orientales del Medio Oriente, como los sefaraditas, ¿no? No hablan yiddish, sí, la mayoría, sí, pero no quiere decir que no pertenecen a estos grupos, pero ellos también aceptan un judío que habla solo hebreo y no habla yiddish. Ajá. ¿Me entiendes? O sea, no es obligatorio, ¿sí? Pero ellos suelen hablar más el yiddish que ellos sienten que es el lenguaje judío. Ajá. El latino Mucho para más los propio. españoles, para los judíos sefaraditas, ¿me explico? El latino era un idioma de los judíos sefaraditas que hablaban en España, en Portugal, en todos estos lugares, y hasta en Jerusalén, cuando llegaron a vivir acá también en Israel, ¿sí? Entonces, no quiere decir que un sefaradí no puede casarse con una ashkenazía o ashkenazí con una sefardía. Sí, hay muchos, de hecho, matrimonios mixtos, aunque no hablan el mismo idioma, pero hablan hebreo o hablan otros idiomas, ¿sí? Aparte del yiddish. Pero el yiddish es un idioma que distingue a los Ashkenazim, tomen Ashkenazim también, que no son hasídicos, que sean de Lituania o Polonia y otros lados, también hablan yiddish y no son hasídicos, Ah, y no son hasídicos, pero sí también hablan el yiddish. también hablan yiddish, sí, también. Ajá. Sí, está bien. Me parece también muy puntual esas respuestas como para que uno ya puede ir ubicándose cada vez más, bueno, porque se habla bastante de las diferentes quizás formas o maneras, bueno. Nuestra Sí, pregunta cuatro, Rabino, si lo permites, tenemos 5 minutos. ok. En esta pregunta 4 nos menciona, creo que ya lo has mencionado de una u otra manera también, ¿cuál es la diferencia entre un judío sefardí y un judío ashkenazí, ¿no? Bueno, hay que entender que tanto Yehudí sefaradí como Yehudí ashkenazí está obligado y comprometido con la misma Torah. La Torah no ha cambiado ni va a cambiar. ¿Sí? Nosotros de los 13 principios del Rambam, ¿sí? Ahí dice claramente, uno de los 13 es, anima a mí, yo creo con fe absoluta que esta Torah jamás se va a ser modificada y cambiada. ¿Sí? Interesante es que el pueblo judío estaba esparcido en varios continentes, en varios países, durante miles de años, ¿sí? Ujú. Y a pesar de eso, ¿sí?
la Torah no ha cambiado, ¿sí? La Torah, los judíos seguían estudiando la misma Torah, cumplieron los mismos 613 mitzvot, más 7 mitzvot de los sabios, ¿sí? Y por eso la diferencia entre un corriente y otro corriente no es en la esencia del judaísmo, ¿sí? Porque lo principal del judaísmo es esto, lo que acabo de mencionar. La diferencia entre el sefaradí y ashkenazí puede manifestarse en algunos puntos siguientes. La mayoría de los sefaraditas nacieron, por ejemplo, en España, Portugal, norte de África, ¿sí? Como Marruecos, Irak, Siria, Turquía, todo eso, y obviamente israelíes también. Y la origen de las comunidades ashkenazim, ¿sí? Son más que nada de Europa, ¿sí? De Polonia, de Rusia y todo eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre son Hungría, Lituania, Rusia, todo eso, Alemania, obviamente, con todo eso? La diferencia entre los Ashkenazim y Sefaradim es más que nada en la forma del dictamen alágico. Los sefaradim van como Maran Shulchan Aruch, es el Shulchan Aruch famoso, que ese es el libro de los códigos judíos, ¿sí? De leyes, como Rabbi Yosef Karo, que era sefaradita, que él lo escribió para Ashkenazim y Sfaradim. Él dictaminó de acuerdo, inclinando a tres rabinos grandes, el Rambam, el Rif, Rabbi Yosef Alfasi, y el Rosh, Rabbi Asher, que era Ashkenazí, de hecho. Y él iba según la mayoría, dos de los tres. Los Ujú, Ashkenazim no van como Rabbi Yosef Karo. El Rabbi Moshe Isserlich, él escribió como un tipo de mantel, mapa, sobre el Shulchan, sobre la mesa que escribió Rabbi Yosef Karo, él puso como un mantel. O sea, significa observaciones en los cambios, diferencias alágicas entre Sefaradim y Ashkenazim, de acuerdo a las costumbres Ashkenazim. ¿Ok? Y ujú, los Ashkenazim siguen lo que él dictamina y los Sefaradim siguen las alajot que dictamina Rabbi Yosef Karo. Cambio en la comida, por ejemplo, puede ser que los sefaradim comen granos en Pesach, los ashkenazim no. En la forma de la expresión, en la tefilá, los ashkenazim expresan un poco distinto, ¿sí? Shabbos, ¿no? En lugar de Shabbat, por ejemplo, ¿sí? Cultura o tradición, sefaradim llevan más digamos, van después, detrás del estudio más de la Kabbalah. Muchos grandes cabalistas eran sefaraditas, ¿sí? Ashkenazim no, Ashkenazim se destacaban más del estudio del Talmud y todo eso. Comida, como Ashkenazim comen chulet en Shabbat, por ejemplo, que le llaman jamín, los sefaradim jamín, pero en sí no hay muchas diferencias. La diferencia principal es la halajot que los sefaradim siguen, rigen de acuerdo a los dictámenes del Rabbi Yosef Karo, Shulchan Aruch, y los Ashkenazim, ¿sí? Se rigen de acuerdo al Rabbi Moshe Isserlich, que él era Ashkenazí, y él cuando vio que hay diferencia entre la halajá que dictaminó Rabbi Yosef Karo, él puso una observación, y ellos siguen a él. ujú. Entonces, básicamente, el tema de fe, la Torá, es la misma visión, solo en temas halágicos vemos ahí la diferencia entre el sefardí y el ashkenazí, según lo que yo estoy percibiendo, Rabino. Muchas gracias por esta respuesta, Correcto. Rabino, de la pregunta 4. Vamos a hacer un break de 10 minutos. Regresamos en un break para poder continuar con nuestra quinta pregunta. Rabino, gracias. Nos estamos viendo en un momento. ¿10 minutos? Sí, exactamente. Ajá. Ya, Ok, gracias, Rabino. gracias a ti.